que hemos venido adquiriendo desde Bienestar Institucional UDES Campus Cúcuta en todo el tema de violencia basada en género. Creo que la apuesta que le hemos hecho en el bienestar institucional en la Universidad de Santander UDES al tema de violencia basada en género nos ha ayudado a que cuando el Ministerio de Educación el año pasado nos dice, bueno, esto que ustedes están haciendo, que han venido haciendo de manera autónoma, pues deja de ser como solo autonomía. Ya nos da una reglamentación y nos dicen, ya no es que deben, ya es que tienen, y que además nos da unas competencias que hasta el año pasado no considerábamos que eran competencias institucionales de la educación superior. Entonces, les decía la doctora Concepción, y quiero pues hacer acá una aclaración, lo que nosotros en estos momentos y lo que teníamos pensado desde Bienestar Institucional para este semestre era empezar a hacer la socialización del protocolo para la prevención, detección y atención de la violencia y cualquier tipo de discriminación basada en género en la Universidad de Santander UDES. Este protocolo en este momento se encuentra en proceso de revisión, de validación, para ser aprobado institucionalmente. El objetivo es que este protocolo sea transversal a los campus y por eso está pues como en toda la fase de revisión y de ajustes. Sin embargo, pues los elementos que están allí son básicos y que derivan de la política nacional y de los lineamientos nacionales del ministerio también. Entonces, responde a unas normas, a unas leyes, a unos mandatos nacionales y también a unas resoluciones propias de las instituciones de educación superior. En este espacio vamos a iniciar como conceptualizando un poco qué es la violencia basada en género. Intenté ser muy puntual con los conceptos porque el objetivo no es llegar como a la minucia de todo lo que hay, porque realmente creo que el hablar de género y hablar de violencia basada en género nos da no solo para un espacio, sino para muchos espacios, porque tendríamos que empezar a analizar contextualmente cada situación de violencia y vamos a ver cómo cuando hablamos de violencia basada en género, algunas personas decimos, entonces estamos hablando de violencia contra la mujer, estamos hablando de violencia contra las niñas, estamos hablando de violencia contra la comunidad LGTBIQ+, y realmente estamos hablando de todo. Entonces, como cada población tiene características distintas, pues nos implicaría entrar en detalle qué es lo que se entiende y qué es lo que se reconoce en cada una de las comunidades que son víctimas de violencia basada en género. Yo quiero que cuando ustedes tengan alguna pregunta, alguna intervención, algún aporte, con libertad puedan abrir el micrófono. Yo hago la pausa y pueden opinar, pueden preguntar en el momento en que así lo consideren. Sin embargo, pues al final también vamos a tener pues como un espacio de compartir. Entonces vamos a empezar. Voy a disminuir un momento para poder ver yo completa la diapositiva. Listo. ¿Ustedes están viendo la diapositiva? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, buenas noches. Listo, compañeros. Entonces, muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar con unos conceptos básicos que muchas veces sentimos que lo tenemos claro y de pronto cuando vamos a referirnos, por ejemplo, en cosas tan elementales como cuando vamos a construir formatos y decimos, bueno, acá ¿qué pongo? ¿La casilla de sexo o pongo la casilla de género? ¿O qué es lo que yo voy a preguntar y qué es lo que quiero que los estudiantes o los docentes o los administrativos respondan? ¿Cuál es la información que yo quiero recoger? Entonces aquí quiero lanzarles una pregunta y quiero que de manera libre, sin pensar, sin meter en este momento como tanta teoría, lo primero que se nos ocurra cuando hablamos de estos tres conceptos, sexo, género y sexualidad. Quiero escucharlos, lo que se nos ocurra, no importa que creamos que sí sabemos, que no sabemos, lo que se nos venga al pensamiento. Cuando hablamos de sexo, buenas noches. Buenas noches. Se me viene a la mente es el punto de vista genético. Cuando hablo de género, ya es como el individuo tiene esa percepción, ¿no? Si es de género masculino, femenino o trans.
Y de sexualidad es ya cuando hay esa vinculación afectiva con el otro individuo con quien él se siente afín o ella se siente afín. Ok, Y muchas gracias, pueden profe. llegar a intercambiar tanto sentimiento como contacto íntimo. Ok, muchas gracias, profe. ¿Alguien más? Profe, yo considero que el sexo se relaciona, como lo dice la diapositiva, con lo biológico, ¿cierto? Digamos, el sexo con el que uno nace, si es masculino o femenino, el género se relaciona con una representación social de cómo la persona se percibe y se muestra ante los demás, y la sexualidad sería ya pues la relación íntima como tal con cualquiera de las identidades de género. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Gracias, profe. Yo creería que el género es como yo quiero, o sea, verme, o sea, me siento mujer o me siento hombre, profe. Y la sexualidad, así yo sea mujer, me siento hombre, ¿sí? Y la sexualidad es con quién yo me siento bien, si me siento bien con el sexo femenino o si me siento bien con el sexo masculino, en cuanto a todo lo que tiene que ver con una relación de pareja. Ok, muchas gracias, profe. Ya vamos a aclarar algunos aspectos de todos los tres conceptos. Entonces vamos a mirar. Cuando nosotros hablamos, cuando hablamos de sexo, entonces como lo decía la imagen anterior, yo les puse por allí una ayudita con las imágenes, son aspectos exclusivamente biológicos. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, hablamos en los formatos y decimos, bueno, vamos a seleccionar el sexo. ¿Qué esperaríamos que respondieran? ¿Femenino, masculino? Es la pregunta que muchas veces nos hacemos y que cuando de pronto nosotros vamos a diligenciar asistencias de ese tipo, nosotros decimos, bueno, si me están preguntando el sexo, coloco que soy femenino, masculino, ¿qué coloco acá? Entonces, el sexo se refiere exclusivamente a lo biológico. Si nos vamos a términos mucho más biológicos, podríamos hablar de macho y hembra, ¿cierto? Si nos vamos a términos de los que habitualmente utilizamos para definir el sexo, tendríamos que hablar de hombre, mujer, o cuando hay un individuo que tiene ambos genitales, es decir, que nacen con órganos genitales de ambos sexos, es conocido como intersexual. Entonces, sexo como tal está hombre, mujer, intersexual. ¿Qué define los cuerpos de las personas? Por eso cuando los niños nacen, el médico, o incluso ya ahora desde las ecografías, encontramos que ¿qué mira el médico cuando está haciendo la ecografía? Entonces él revisa los genitales y entonces allí él ya da un nombre en cuanto al sexo. Entonces nos dice, es un niño, una niña, y cuando se alcanza a identificar la presencia de ambos órganos genitales, entonces se empieza a hablar de la intersexualidad, ¿sí? Cuando va creciendo el ser humano, hay un micrófono abierto. Dentro del desarrollo, ¿qué encontramos? Que empiezan a haber otras características que se tienden a identificar para hombre, para mujer o para intersexual. Entonces está el aparato reproductor, el del nacimiento, las características sexuales secundarias que empiezan a aparecer en la pubertad, en la adolescencia. Entonces ya vemos, por ejemplo, cómo al hombre le sale, digamos, barba, la mujer se ensancha en la cadera, entonces hay más grasa a nivel de cadera, los senos. Entonces todas estas características que tienen que ver con el componente biológico nos hablan del sexo. El género, como decían los profes, el género es un concepto construido socialmente y entonces hay una aclaración. Cuando nosotros hablamos de género, entonces es la identificación que socialmente se da con respecto al sexo. Es decir, si yo me veo como mujer, yo digo que soy del género femenino. Si yo me veo como hombre, el género es masculino. ¿Qué pasa? Conceptos construidos socialmente. Yo no sé si ustedes han escuchado ahora, hay propagandas que hablan de los roles de género. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funcionan los roles de género a nivel de todo el tema cibernético?
Entonces, sí, claro, entonces socialmente está más comprendido que, o está más aceptado más bien, que los hombres tienen más capacidades y son los que se tienen que dedicar más a la tecnología, más que las mujeres. Las mujeres socialmente, y recuerden que eso es un constructo social, las mujeres están más dadas a la organización del hogar, al estar. ¿Hace cuántos años, por ejemplo, las mujeres podemos pertenecer ocupamos cargos a niveles administrativos, a niveles gerenciales, ¿sí? Y está muy influido por la cultura. Y necesariamente en nuestra cultura patriarcal, entonces hay una desventaja o una asimetría entre el género femenino y el género masculino. Hay una asignación de características, de roles que se dan si eres hombre o si eres mujer. Esto empieza desde los procesos de crianza. Entonces, por ejemplo, ¿qué color? El que quiera abrir el micrófono puede hacerlo. Si nace niña, nuestra ropita, generalmente, ¿de qué color nos la ponían? Rosado, Rosado. Y si nació niño, azul. ¿y ustedes recuerdan a las mujeres alguna historia que escucharon de pronto en sus familias que ustedes dicen, es que se hizo las ecografías y nunca se dejó ver qué era, porque es que siempre estaba de nalga? Y resulta que siempre estaba de nalga y entonces la mamá decía, no, yo creo que esta barriga es de niña, yo tengo barriga de niña, y se inclinaba y le compraba todo rosado a la niña. Y en las complicaciones que se veían cuando nacía niño. Entonces, no, todo lo que yo compré rosado, entonces ahora ¿cómo hago? Porque ¿cómo hago para ponerle rosado a mi niño, no? Entonces, miren todo lo que culturalmente se va asignando dependiendo del sexo. Por eso es que sí está muy relacionado el sexo al género, o más bien lo contrario, el género al sexo, porque de acuerdo al sexo, la cultura ha asignado algunos comportamientos. ¿Quién es el fuerte, el hombre o la mujer? El hombre. El hombre. ¿Quién es la débil? Nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres, ¿cierto? ¿Quiénes son Bueno, los que cocinan? eso depende porque, por ejemplo, las prematuras, o sea, si nace un niño prematuro, un recién nacido prematuro, se maneja esa premisa en las UCIN. ¿Es niño o niña? Si es niño, vamos a ver que se salve, pero si es niña, no, esa echa para adelante, esa se va a salvar. Entonces, como Ok. Sí, y miren, por ejemplo, profe, eso que usted está diciendo es muy importante porque estamos hablando de que culturalmente también ha habido transformaciones y realmente todo este proceso de sensibilización y este proceso también de empoderamiento de la mujer, pues ha enseñado que realmente hay muchos patrones culturales que realmente no corresponden uno a uno con la realidad. Es decir, ya no podríamos decir como que es que las mujeres, como eres mujer, vas a estar todo el tiempo en la casa. De pronto algunas de nuestras tatarabuelas, porque ya tenemos abuelas nosotros que incluso trabajaban. Entonces, este ejercicio de búsqueda de derechos, de igualdad, de todo el tema también de equidad, pues ha llevado generacionalmente a que hayan transformaciones y que se vaya desmitificando esto que se ha construido socialmente, culturalmente en cuanto al género. ¿Qué nos han transmitido? Dentro de los procesos de crianza se transmiten esos comportamientos diferenciales. Entonces, por ejemplo, si tú eres una niña, estamos hablando, por ejemplo, en mi crianza lo alcancé a experimentar a mi edad, y era que, por ejemplo, las niñas se deben sentar de determinada manera y no se pueden ver bruscas. Los hombres no pueden llorar. ¿Qué otras ustedes han escuchado que ustedes dicen tiene que ver con el género? ¿Qué otras apreciaciones o mandatos culturales escuchamos frecuentemente o escuchábamos? Que los hombres no juegan con muñecas. Los hombres no juegan con muñecas. ¿Qué más? Ustedes escuchaban, por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo las mujeres no se podían poner pantalón porque los pantalones eran para los hombres y no para las mujeres? Los hombres Que no se las podían mujeres, tocar las que las puntas. mujeres no juegan fútbol. Que las mujeres no juegan fútbol. Entonces miren cómo estas características
que corresponden al género se daban simplemente por las características sexuales del nacimiento. ¿Cómo, profe? Y vamos entonces con el tercer concepto, que es la sexualidad, que es un concepto mucho más amplio que trasciende el sexo y el género, porque aunque incluye el género, es mucho más amplio que la reproducción biológica, que la biología y que la reproducción. Entonces, allí el profe, bueno, como no tengo las cámaras, el primer profe que hizo la intervención lo definió claramente. Tiene que ver con emociones, con sentimiento, con afectividad, con relaciones. Es esa capacidad de vincularme con el otro. La sexualidad es una condición humana y es vital desde que se nace hasta que se muere. Hay un Profe, ¿será que sonido. le puede decir a la compañera Indira Villegas que coloque silencio? Porque es que no te deja... Es que yo soy Indira Villa. Hay alguien más. Hay alguien más que tiene... Profe, alguien que se llamaba Carmen Sara la que tenía encendido. Ah, ok, pero creo que ya, ¿cierto? Sí, sí, y creo que yo Sí, puedo ya. silenciar. Voy a tenerlo acá presente como para poder silenciar. Entonces les decía que esta capacidad de vincularme, de interactuar con el otro, es mucho más allá de lo que la biología y mi condición genética y mi capacidad reproductiva abarque. Es todo lo que tiene que ver con ese vínculo, con esa interacción. Y esto da desde el nacimiento. Miren, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los procesos evolutivos, desde el mismo vínculo que se establece con la madre, se están vivenciando procesos de sexualidad. Es desde ese establecimiento, incluso tenemos que hablar de que hay un proceso de individuación luego del nacimiento. La primera acción que habla de ese proceso de individuación y que me dice, yo ya tengo que vincularme con otro ser humano porque soy externo a ella, es el rompimiento o el corte del cordón umbilical, ¿no? No es una condición instintiva, entonces no es el sexo, o sea, no es la ganas de yo tener relaciones sexuales, es mucho más amplio este concepto. Es aprendida, sí, es educable, sí. Esta relación con todas las dimensiones. Y mire, por ejemplo, qué tan importante es el que es aprendido o no. ¿Cómo me relaciono con los demás seres humanos? Habitualmente, nosotros desde la vida adulta hemos aprendido a lo largo de la vida cómo relacionarnos y los primeros maestros de relación son nuestros padres. Entonces, dependiendo obviamente de mi temperamento, dependiendo de mi historia de vida, de cómo fueron esos padres, qué tan suficientemente buenos, cómo fue mi vínculo con ellos, también yo he aprendido esa forma de relacionarme con el otro. Esta relación con todas las dimensiones del desarrollo de las personas puede comprometer sus aspectos físicos, emocionales, cognitivos y comunicativos. Se expresa a través del bienestar, también del placer, del erotismo. Por ejemplo, pensemos en un bebé. Una plena expresión de la sexualidad es como las mamás arrullan el bebé, que se establece a través de ese vínculo, el amamantar, el arrullar. Entonces son interacciones que generan un placer, un bienestar y posibilita formas de ser y de relacionarse, no solamente con el otro, sino también consigo mismo. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros encontramos conductas, por ejemplo, como el cutting, ahí estamos revisando nosotros también cómo es el disfrute o cómo es la relación de, por decirlo así, de yo con yo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que yo me veo? ¿Cómo es que yo me siento? ¿Cómo es que yo también interiorizo esa conducta que estoy teniendo en la relación conmigo misma? Y además, obviamente, la sexualidad cumple también una función reproductiva, pero cuando hablamos específicamente de la genitalidad. Es la forma como me relaciono con mi cuerpo a partir de él con el mundo exterior. ¿Quedan claros hasta aquí estos conceptos, compañeros? Súper, profe. Sí, señora, gracias. Entonces, cuando vayan a diseñar el Sí, formato señora. donde ustedes quieran saber si son sus genitales de nacimiento de hombre o mujer, macho o hembra, ¿qué van a preguntar? ¿Por el género o por el sexo? Sexo. Sexo.
Sexo. Van a preguntar por el sexo. Cuando ustedes quieren saber con qué se identifica esta persona, ustedes van a hablar, y vamos a mirar más adelante, con el género. Entonces, si las conductas, el comportamiento que él desarrolla en su función de su sexo está dado por si me considero femenino o masculino. Ya vamos a mirar dos conceptos que nos pueden aclarar un poco más esto. Entonces vamos a hablar qué es la orientación sexual y qué es la identidad de género. Entonces, la orientación sexual, nosotros decimos, yo soy heterosexual, yo soy bisexual, yo soy homosexual o yo soy asexual. Son las que más se encuentran y las más aceptadas dentro de los procesos de investigación de género. ¿Qué es esa orientación sexual? Es la capacidad de cada persona de sentir atracción profunda. Miren que no solamente es a nivel sexual, es a nivel emocional, afectivo y sexual, por individuos cuando es del género opuesto, perdón, del sexo opuesto, estamos hablando de heterosexualidad. Cuando son de ambos sexos, es decir, me gustan, siento atracción, que quisiera o deseo tener un vínculo afectivo, también un vínculo sexual, con hombres o con mujeres, hablamos de bisexualidad. Cuando es esa atracción, esa emocionalidad, ese deseo afectivo y sexual de la persona del mismo sexo, hablamos de homosexualidad, y hay personas que manifiestan no tener ningún tipo de atracción por ninguno de los sexos, y estos son los que se llaman asexuales. A diferencia de la identidad de género, la identidad de género responde a la pregunta, ¿cómo me identifico? Eso es independientemente de mi sexo y no es una condición estática. Y miren, esto es muy importante, incluso cuando ustedes están trabajando. Ustedes saben que nuestros muchachos hoy en día llegan cada vez mucho más jóvenes, o sea, nosotros tenemos muchachos que están en el intermedio de su adolescencia. Y muchas veces ustedes pueden encontrar, y hoy en día eso se escucha más, y es, no, profe, es que yo soy bisexual, no, profe, es que yo soy heterosexual, no, profe, es que yo soy homosexual, o no, profe, es que yo soy asexual, ¿sí? Pueden decir cosas como, por ejemplo, profe, es que a mí me gustan los hombres y me gustan las mujeres. Profe, es que a mí antes me gustaban las mujeres, pero ahora me gustan los hombres. Es importante entender que eso no es una condición estática y hace parte también del proceso de identificación. Es decir, lo que un día estoy identificando, como me estoy identificando, pueda que con el transcurrir de los años y de mi experiencia cambie. Entonces, puede haber una identidad de género masculina. Recuerden que esto es independientemente del sexo. El sexo puede ser hombre, mujer o transgénero. Perdón, hombre, mujer o... ay, se me olvidó. La que estamos hablando ahorita. Intersexual, pero su identidad de género no tiene nada que ver con su sexo. Entonces, me puedo identificar o por mi género puedo decir que tengo una identidad masculina, femenina o transgénero. ¿Queda clara la diferencia, compañeros, entre orientación sexual e identidad de género? Sí, señora. Entonces, profe. No, profesor, la cosa es lo siguiente, por ejemplo, en mi caso, mi género es masculino, mi orientación sexual soy homosexual y mi identidad de género soy masculino. ¿Está válido decirlo todo completo? Sí, claro, claro que Perfecto. sí. Entonces, por ejemplo, si nos devolvemos, profe, usted me ayuda muchísimo. ¿Cuál es su sexo? Ya que usted nos quiere contar, ¿cuál es su sexo? No, yo soy masculino. Ajá, entonces su sexo, ¿cómo lo nombraría ya que aprendimos cómo se nombran los sexos? ¿Hombre o mujer? Hombre. Hombre. ¿Y su género? Masculino. Masculino. Y nos vamos, ¿cuál es su orientación sexual? La atracción Homosexual. hacia quién va, homosexual, muy bien. ¿Y la Sí. identidad de género? Masculino siempre. Masculino, muy bien. Entonces, miren que con este ejemplo que nos da el profe, podemos concluir que todos podemos tener una orientación sexual distinta, una identidad de género distinta y un género también distinto. ¿Listo? Importante que recordemos siempre, la orientación sexual sí está dada por el sexo,
En cambio, la identidad de género es independientemente del sexo. ¿Listo? Y ahora vamos a mirar vamos a llegar al punto que más nos importa en esta presentación. Esto era como para tener conceptos básicos, porque a veces nos enredamos un poquito y muchas veces tenemos que repensarlo y no importa, eso lo vamos a seguir haciendo todas las veces porque nos confundimos también en las denominaciones. Y miren que a veces en esa misma confusión de la denominación somos discriminatorios. Entonces, cuando, por ejemplo, yo no comprendo lo que una persona homosexual me quiere explicar con respecto a su identidad de género, pues termino generando, incluso sin ser intencional, conductas discriminatorias. Entonces vamos a mirar el concepto de discriminación. Constituye un acto discriminatorio, el trato desigual e injustificado que el resultado de toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en atributos de la persona que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, el goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y de las libertades. Miren que acá no nos está hablando necesariamente que la discriminación tiene que ser intencional. Es decir, yo digo, vengan acá todos mis estudiantes blancos y los negros se quedan atrás. Pero si yo en medio de una explicación de una temática termino echando un chistecito flojo, inoportuno, con respecto a por lo menos el color de la piel, la raza, el que sea hombre o mujer, que esa es la más frecuente, el tema de la homosexualidad también, a veces hacemos comentarios sueltos que no tenemos la intención y se nos salen. Pero eso no significa que uno dice después, ay, pucha, se me salió, pero se le salió una conducta discriminatoria también, ¿sí? Entonces, mire que puede ser el resultado, no era mi objetivo, pero fue el resultado de esto que hice o que dije, ¿sí? Cuando hablamos de violencia basada en género, ¿a qué nos referimos? Designa todo acto lesivo perpetrado contra la voluntad de una persona y que está basado en diferencias de carácter social. Y ya hablamos que esas diferencias de carácter social están dadas por el género. Como ya tenemos claro qué es el género, entonces por su condición de mujer o por su condición de homosexual o por su condición de bisexual, entre otras que podríamos mencionar acá, entre hombres y mujeres. Comprende los actos que tienen como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como la amenaza de tales actos. Y aquí me quiero detener, compañeros, para decirles algo. Y es, a veces, dentro de nuestras aulas de clase, me ha pasado, recuerden que yo también soy profe en la universidad, escuchamos comentarios entre los estudiantes y a veces nos hacemos los sordos, porque como que no nos lo dijeron de frente o es que fue una amenaza, ¿sí? Pero realmente a veces dijimos, no llegaron a los golpes. Pero cuando, por ejemplo, tenemos pareja, hace poquito viví la experiencia en donde le dice, es que le voy a meter un puño. ¿Se lo metió? No se lo metió, pero hoy hay una amenaza. Pilas con lo que pasa con respecto a las redes sociales, compañeros. Igual yo me quedo un poquito porque estoy esperando que termine, Diego Corso ya está terminando, para que queden las dos salas, porque igual queda... Perdón, voy a silenciar a alguien. Sigue con otro y Diego Corso. Fabiola, tienes el micrófono abierto, ya te silencio. Bueno, entonces, les decía pilas, por ejemplo, nuestros estudiantes o nosotros mismos con nuestras parejas, intercambiamos fotos o nos tomamos videos en pilotos o grabamos cuando estamos teniendo relaciones sexuales y resulta que nos pueden contar nuestros estudiantes, nuestra compañera, nuestro compañero, que es que peleó con el novio, con la esposa, con el amante y es que ella está muy asustada porque él le está diciendo que va a difundir. Esta amenaza también constituye una violencia basada en género. La coacción y otras privaciones de la libertad y tales actos pueden cometerse en público o en privado. Es decir, lo que pasa en el cuarto, en la habitación, encerraditos nosotros dos, también es violencia basada en género. Pilas en las relaciones homosexuales y a veces las instituciones tenemos ese tipo de violencia también, que es una violencia institucional y es todo el estigma que reciben las parejas homosexuales.
que reciben las mujeres que son víctimas de violencia basada en género. Entonces, cuando, por ejemplo, las mujeres o un homosexual no declara, perdón, no denuncia, y es que desde las mismas instituciones hacemos preguntas como que, ¿y por qué le pegó? Como si hubiese una forma de justificar un golpe, ¿sí? Ah, pero usted también estaba tomada. Ah, pero es que usted es homosexual. Entonces, miren que solamente este tipo de sugerencias, este tipo de preguntas, también están constituidas como violencia basada en género. A veces creemos que solamente el abuso sexual, el golpe, la violencia psicológica. Hablaba esta mañana con mi hijo cuando íbamos para el colegio y él me decía, bueno, mi hijo tiene 15 años, los contextualizo, y él me decía, mami, es que fulanito, fulanita, que es la novia de un amigo, pues se puso brava con todos y mi fulanito, o sea, el novio estaba ahí y ella llegó y le metió un empujón. Entonces yo le pregunté, ¿ustedes qué hicieron? No, mami, nosotros no nos metimos en eso. Entonces, ¿y qué hizo él? Entonces me dijo, no, pues el qué le va a hacer si es que ella es una mujer. Entonces miren que no es un tema de violencia contra la mujer, pero sí es un tema de violencia de pareja. Y realmente yo creo que este tipo de sensibilizaciones frente al género no deberían hacerse, porque es que si nosotros viviéramos en una cultura en donde lo que importara fueran los derechos humanos, independientemente de que si usted es hombre, que si es mujer, que si le gustan los hombres, que si le gustan las mujeres, que si le gustan ambos sexos, independientemente de eso no tendríamos que hacer este ejercicio de sensibilización porque simplemente por el hecho de ser seres humanos nos respetaríamos, ¿no? Hasta aquí hay preguntas, compañeros. No, no, señora. Comentarios, algo que nos quieran contar. Bueno, voy a continuar. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia basada en género, ¿qué es lo que se les viene a la cabeza? Generalmente, ¿en qué escenarios o en qué contextos sucede la violencia basada en género? ¿Dónde se les ocurre? Casi siempre hacia Bueno, la en, mujer. en el hogar, en todos los escenarios, ¿no? En Ajá, la en el hogar, ¿dónde universidad. más? En la universidad, Mm. ¿dónde más podría? Bueno, la violencia basada en género realmente no tiene contextos específicos. En todos los contextos donde hay interacción humana, son contextos susceptibles de violencia, de que ocurra violencia basada en género. Es decir, entre nosotros como compañeros puede haber violencia basada en género. Es decir, en los contextos laborales existe la violencia basada en género. En los contextos de pareja, en los contextos familiares, en los contextos sociales, en los contextos, por ejemplo, miren cuántas veces acá en Cúcuta no han habido, no han aparecido las noticias como mujeres trans asesinadas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, todo el tema de la prostitución y hubo una época en que se hablaba de que la limpieza social, recuerden en la época en que se hablaba de esa tal limpieza social, una de las poblaciones que estaba realmente muy vulnerable a esa limpieza social eran las mujeres trabajadoras sexuales, porque ellos decían, es que tenemos que erradicar la prostitución, porque casi que esa era la escoria de la sociedad, los consumidores de sustancias psicoactivas también en ese entonces. Entonces miramos cómo, no importa dónde, en nuestros salones se da la Buenas violencia noches. basada en género. Buenas noches. Qué pena. En este momento creo que todos estamos enterados de un acontecimiento que se presentó de terrorismo el día lunes en el área del barrio La Merced, en el Parque de Mercedes. Hasta donde tengo entendido, digamos que el grupo subversivo que se atribuyó el atentado da como explicación en el comunicado precisamente ese componente de control que están nuevamente retomando. O sea, no es tan antiguo, se está retomando ese supuesto control de
de mal llamado social. Sí, profe, tiene toda la razón en la noticia, eso se ha estado difundiendo por los medios, pues todavía pues no está definido precisamente, pero recuerden que ese espacio, ese parque en donde surgió el atentado, lo primero que decían las noticias era que era por el CAI, pero después empezaron otras versiones que tenía que ver por lo que sucedía allí, o como todo esto que tiene que ver con los hilos invisibles, y era todo el tema de la explotación, pues del trabajo sexual, perdón, también ahí en ese parque se ha identificado espacios y contextos de explotación sexual, porque también es en temas de niños, niñas y adolescentes. Y el tráfico, recuerden que también antecitos de la pandemia, allí desmantelaron una banda de distribución de sustancias psicoactivas. Entonces, y bien, se ha escuchado también, incluso ya en algunos barrios volvieron a aparecer esos panfletos que aparecían antes y que tenían que estar guardadas las personas y demás. Pero lo que quiero contarles y lo que quiero que hagamos, lo que hagamos énfasis en este momento, es en cuáles eran esas poblaciones perseguidas. Entonces encontramos, aquí se me fue mal la palabra, encontramos que las poblaciones más perseguidas o más vulnerables a ser víctimas de violencia basada en género son las mujeres, los adolescentes, las niñas y la comunidad LGTBIQ+, ¿sí? Por eso, cuando nosotros pensamos en violencia basada en género, es casi imposible pensar en otras comunidades distintas a estas. No es porque no exista violencia hacia los hombres, claro que existe violencia hacia los hombres, claro que las mujeres también somos maltratadoras, claro que también existe violencia contra los heterosexuales, sí, existe, pero la desproporción en cuanto a la vulneración nos hace que tengamos unas poblaciones priorizadas y por eso hablamos de enfoque diferencial. Y cuando nosotros hablamos de enfoque diferencial, hay unas poblaciones mucho más vulnerables como son estas, las mujeres, las adolescentes, las niñas, la comunidad, las etnias también. Entonces, siempre tengamos presente en todos lados, con mi vecina, en mi vecindario, en el salón de clase. Miren, nosotros a veces somos muy silenciosos frente a lo que nos pasa en clase y a veces nos cuesta como que decimos, bueno, ¿será que digo algo frente a esto o me hago la que no escuché? Y es, los muchachos tienen chistes muy discriminatorios. Las conductas entre ellos son bastante agresivas. Hay violencia. En la universidad, el tema de los noviazgos, cada vez, antes se pensaba, yo recuerdo que cuando empezamos nosotros con la estrategia de prevención de violencia, lo pensábamos inicialmente con María Esther y empezamos a trabajar sobre el tema de la violencia basada en género y fue el semestre en que dijimos como que estamos como medio dormidas y tenemos que hacer más cosas, fue cuando tuvimos el feminicidio de una estudiante nuestra en la universidad, que incluso la fotografía creo que es la que está en el banner que puso la doctora Concepción, y es, pues nos dimos cuenta que allí no estábamos haciendo mucho, y realmente creo que todo lo que podamos hacer siempre va a ser poco para todo el tema de la violencia basada en género. Y cuando en ese entonces buscábamos tener como algunas cifras, alguna línea de base de cuáles eran las formas de violencia basada en género más frecuentes en la universidad, encontrábamos que en los noviazgos, cuando aplicábamos, yo creo que Estercita lo recuerda, cuando nosotros aplicábamos el violentómetro. Entonces, cuando aplicábamos ese violentómetro, nosotros encontrábamos que en los noviazgos de la universidad, la mayoría sí experimentaban violencia o algunas conductas de violencia, era violencia psicológica. Pero nosotros estamos encontrando que la escalada de la violencia entre nuestros muchachos adolescentes va pero volando. O sea, la escalada cada vez es mucho más rápida, mucho más temprana. Es decir, desde el noviazgo aparece la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual también. Además, la violencia patrimonial y en algunos casos también lo encontramos en la universidad, la violencia económica. Entonces, cuando nosotros hablamos, vamos a pensar en este momento de la violencia contra la mujer, que en cuanto a cifras, en nuestra universidad encontramos como violencia basada en género, la que más número de población reporta es la violencia contra la mujer.
Y hay diferentes formas de violencia, entonces las podemos clasificar en violencia psicológica, que allí está incluida la violencia verbal. La violencia, cuando hablamos, por ejemplo, yo tiendo a hacer una distinción, y cuando estuve trabajando en medicina legal, específicamente en el área de violencia contra la mujer, valoramos el riesgo de mujeres víctimas de violencia mortal. Y yo en las audiencias yo explicaba, para mí es muy importante, a pesar de que técnicamente no está definido de esa manera, diferenciar con las usuarias o con las víctimas más bien lo que es la violencia verbal y la violencia psicológica, porque culturalmente nos han enseñado que la violencia verbal sí es violencia, pero si a nosotros no nos dicen una mala palabra, como que sospechamos o que ponemos en duda como que ¿será que esto sí es una violencia o no? Entonces, cosas, por ejemplo, que pasan con las víctimas. Bueno, de pronto alguien le pregunta, ¿has sido víctima de violencia psicológica? No, doctora, nunca. Nunca, es que él no me trata mal, él no me dice una mala palabra, es que yo no sé qué es que él me diga. Es más grosera soy yo, doctora. Ah, ok. Y cuando empiezan los relatos, uno empieza a encontrar que le dice que vaya al gimnasio porque está muy gorda y que a la gorda no le gusta, que esa falda no se la puede poner, que ese escote está muy pronunciado, usted va a ir como una vagabunda, así va a ir a trabajar. Entonces, miren cómo las mujeres, muchas de las mujeres que están inmersas en una historia de violencia de pareja, en una historia de violencia contra la mujer, no se identifican como, como víctimas cuando no han vivido la violencia física. Entonces, incluso cuando se pasa el límite de la violencia psicológica y empieza la violencia física, si es un empujonazo, si es un zarandeo, dudamos, ¿será que sí es violencia física o no? El acoso dentro del contexto que no es de pareja, para nosotros en la universidad, en nuestro contexto laboral, esas chanzas, esos comentarios morbosos, esa mirada que desnuda, ¿sí? Es que es diferente que le digan, profe, cómo viene de bonita, cómo le queda lindo ese vestido, ese color de las flores le luce mucho. Y uno como mujer lo recibe de una forma distinta cuando es, por ejemplo, el piropo aquel que dice, ¿y por dónde le metieron esas rayas? Si vas con un vestido de rayas, ¿cierto? Entonces, hasta el tonito aquel, diría mi mamá, nos indica a nosotros cuando nosotros estamos siendo víctimas de acoso y cuando decíamos, yo me acuerdo que había una estrategia acá en la Fiscalía hace muchos años, no sé si todavía exista, una campaña que era para prevenir el delitos sexuales en niños como de 10 años, si no estoy mal. Y les enseñábamos en esa estrategia a identificar eso que nos generaba como que, es que uno lo siente, o sea, esos contactos, por ejemplo, con ellos se hablaba como del contacto físico que molesta, que incomoda, que no lo siento como cariño. Entonces, poder leer también mi sensación frente a ese piropo, frente a esa mirada, frente a esa palabra, frente a esa insinuación, pilas, frente a esos mensajes. Porque muchas veces, no es que yo nunca le he dicho nada, pero vaya, revise lo que le escribe. Profes, pilas con lo que le escribimos a los muchachos. Los muchachos hoy en día son expertos, además no solamente porque guarden la evidencia, sino porque no debemos hacerlo, sencillamente porque no debemos hacerlo. Nosotros sí debemos ser afectuosos, cercanos, pero desde los límites del respeto. Hay estudiantes y hemos tenido conversaciones nosotros mostradas o aportadas dentro de los procesos por los mismos estudiantes, en donde se ve claramente que hay una intención inicial, pero hay un profe o una profe que continúa esa conversación que termina transgrediendo el límite del respeto y se empiezan a constituir en conductas de acoso. El acoso también es una forma de violencia. Lo que sucede y uno a veces dice, pero es que solamente fue un mensaje, sí, pero es que eso también es una forma de violencia basada en género. Comentarios que todavía se escuchan en la universidad, uy, es que me tocó ese chino maricón. Eso es discriminación. Es que ese chino, es que profe, ¿qué hago? A veces hasta nos han preguntado, ¿no? Y cuando se hace de manera
incluso buscando asesoría y apoyo, y se hace dentro de la confidencialidad, que para eso estamos en bienestar. O sea, si a mí me llega, por ejemplo, un estudiante y yo de pronto no estoy tan sensibilizada frente a este tema de las identidades de género, y yo digo, oiga, pero es que en la lista dice que se llama María, pero es que yo lo que veo en mi clase es a Pedro. Es que él es un hombrecito, y yo ¿cómo hago? Entonces cuando llamo a lista, ¿le digo María o le digo Pedro? Cuando nos surgen esas inquietudes, manifestarlas en un espacio protegido, en donde ustedes vayan, por ejemplo, a bienestar institucional y digan, vea, profe, me está pasando esto y a mí me cuesta porque yo todavía, se hace el ejercicio de acompañamiento, pero es diferente en donde ya el estudiante me ha dicho, mire, profe, es que usted siempre me llama como María, pero míreme que yo no me veo como María, yo me veo como Pedro. Porfa, profe, cuando me llame en público, dígame Pedro. ¿Ustedes cómo creen que le tenemos que decir a este estudiante? Pedro. Pedro, ¿sí? Entonces, miren que estas cosas que parecen tan insignificantes terminan constituyendo o constituyéndose en formas de violencia. Hablábamos en ese caso de Pedro y esto sería violencia basada en género, pero no violencia contra la mujer, ¿sí? Entonces, miren cómo a veces, y recordemos los conceptos de violencia basada en género y el concepto de discriminación, muchas veces no tenemos la intención, es decir, no es porque Indira sea malvada y sea homofóbica y de pronto Indira, no es porque intencionalmente, sino que es que nosotros también hacemos parte de esta cultura, y como parte de esta cultura nosotros también tenemos prejuicios, y es muy importante para nosotros, hagamos el análisis de esos prejuicios, porque es que todo el tiempo vamos a tener gente distinta con la que nos estamos relacionando, y más de nuestro rol docente. Bueno, entonces hablamos de la violencia. Del acoso, que es una forma de violencia, hablamos de la violencia psicológica, que está incluida ahí la violencia verbal, hablamos de la violencia física, hablamos de la violencia sexual, hablamos de la violencia económica, de la violencia patrimonial, estamos ahorita hablando también del ciberacoso, estamos hablando del sexting, bueno, y un mundo de categorías que se da por todo este tipo de interacción que antes no se presentaba tanto, que son las interacciones digitales o virtuales que se van dando. Por ejemplo, este tipo de enamoramientos que se da a través de diferentes plataformas o redes sociales, en donde yo pongo una imagen para enamorar porque me gustan los jovencitos, o en el caso de los hombres, me gustan las jovencitas, pero si yo pongo mi foto y pongo mi edad, pues de pronto me huyen. Entonces yo coloco otra foto en donde me veo más joven y además digo que tengo una edad distinta. Y a través de esa posibilidad empiezo a enamorar jovencitas. Entonces recuerden, es importante tener en cuenta. Yo de pronto, de manera jocosa, le digo a mis estudiantes, yo le digo, venga, cuando ustedes vayan a tener relaciones sexuales, casi que pidan la cédula, porque es que el tema es, si usted tiene relaciones sexuales, por muy concebidas que sean, es decir, la jovencita o el jovencito quisieron tener relaciones, quiso, deseó, propuso tener las relaciones sexuales, pero usted es mayor de edad y ella tiene 13 años con 9 meses, lleva el bulto en Colombia de acuerdo a la ley. Entonces, importante, por ejemplo, que nuestros estudiantes también conozcan eso y nosotros como profes tenerlo supremamente claro. Nosotros tenemos ahorita estudiantes de 15 años. Y en 15 años, listo, decimos, ya pasan los 14 años y el último día de ese año, perdón, los 13 años y el último día de ese año, ya los cumplió, puede que tenga 16 años, pero sigue siendo menor de edad. Y entonces empieza y podrían, mire, yo en medicina legal eso lo atiendo muy frecuentemente, y es esa jovencita que deseó tener relaciones sexuales, su pareja era mayor, y resulta que la mamá no sabía que esa jovencita de 16 años tenía un novio tan grande y se entera que tuvieron relaciones sexuales. Y cuando se enteran, pues se establece una denuncia y muchas veces esos casos pues se caen solitos, pero es sin necesidad de estar implicado en un proceso legal como harto y demás y en una investigación, ¿no? Acá hablamos también de la direccionalidad. ¿A qué nos referimos a la direccionalidad? La violencia se puede dar en un sentido o se puede dar en doble sentido, y principalmente la violencia de pareja. Cuando nosotros hablamos de violencia, generalmente lo que sucede es que cuando nosotros identificamos que estamos sumergidos en un contexto de violencia,
Lo que habitualmente sucede es que ya hemos tenido varias situaciones previas de violencia y yo como que me doy cuenta es en el momento en que ya estoy metida de cabeza. Es como que me voy metiendo y en ese me voy metiendo pues voy normalizando. Y el ir normalizando nos hace ponernos las gafas oscuras y como de pronto, o nosotros que utilizamos gafas, irnos quitando las gafas y entonces como que ver borroso y no verla tan clara y decimos como que eso sí será violencia o no será violencia. Dentro de ese normalizar las situaciones de violencia, nuestro instinto, recuerden que nosotros también, yo les he dicho a los que han tenido capacitaciones conmigo, nosotros venimos de una herencia a nivel filogenético y tenemos un cerebro reptiliano, ¿cierto? Y ese cerebro nos dice, venga, así usted no sea consciente de que está siendo víctima de violencia, responda porque mi hija la van a cascar o la están cascando. O lo que piensa nuestro cerebro reptiliano es, la van a matar, porque ese cerebro lo que dice es, pilas con la supervivencia, usted no se puede dejar matar. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué pasa? Pues nosotros empezamos a reaccionar, y entonces empieza uno a encontrar dentro de esta violencia contra la mujer, que ya esa mujer que se escondía, que se dejaba, pues ya esa mujer también empieza a reaccionar, que esta mujer también empieza a golpear. En muchos de los casos sucede desde el principio, es decir, ambos miembros de esa relación de violencia pues son agresores y entre ellos hay agresión mutua. Miren, por ejemplo, algo que la denuncia contra la violencia hacia los hombres no es muy frecuente. Eso no significa que no pasen casos de violencia contra los hombres y que se ha encontrado. Muchas veces el hombre que es maltratado y que su agresora es una mujer que por características de personalidad es bien agresiva, tiende a presentar lesiones físicas mucho más contundentes y evidentes que en la violencia contra la mujer. Entonces, importante saber que la violencia se puede dar cuando hablamos de violencia agresión, hablamos de una violencia bidireccional, y cuando hablamos de una violencia castigo, hablamos de una violencia unidireccional en donde hay una víctima y un agresor. Importante conocer, compañeros, no lo vamos a hablar en detalle, pero importante saber que existe la ley 1257. Ahorita les voy a dar como un contexto legal general a nivel nacional de las normas que se pueden consultar frente al tema. Cualquier acción o omisión que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el ámbito privado. ¿A cuál definición se les parece esa, compañeros? A la A violencia la basada en definición de género. violencia basada en género. Entonces, ¿qué cambia? Que cuando hablamos de violencia contra la mujer, de acuerdo a la ley 1257 del 2011, de 2008, perdón, nos dice específicamente que es por su condición de mujer. Cuando hablamos de violencia de género, nos dice que es específicamente por su condición o por su género. Estas unos referentes normativos generales, pero si ustedes van a mirar decretos, si ustedes van a mirar mucho más juiciosos, incluso sentencias de la Corte, pues van a encontrar muchísima información dentro del contexto legal. Entonces está la ley 985 del año 2005, aquí lo quise poner como una línea más o menos del tiempo, no es porque tengan un orden, pues si tienen un orden cronológico, pero todas están vigentes. La ley 985 de 2005 es la ley contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma. Entonces esta aborda todo el proceso frente a lo que es trata de personas. La ley 1146, perdón, aquí viene la ley 1098, que es la ley de infancia y adolescencia, en donde hay apartados específicos en donde nos dice sobre las diferentes formas de violencia en niños, niñas y adolescentes. Está la ley 1146 del año 2007, que esa fue la ley, si ustedes de pronto, los que son viejitos como yo, recuerdan que fue el año cuando surge esta ley en donde se crearon todos los comités interconsultivos para la violencia de niños, niñas y adolescentes. Entonces lo que buscaba de cierta manera era que las instituciones desarrollaran acciones y además se construyeran las rutas de atención.
En el año 2007 es cuando se construyen a nivel nacional las rutas de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de delito sexual, de violencia intrafamiliar, de violencia infantil, a partir de que sale esta ley. Está la ley 1257 del 2008, perdón, que es la que ya hablábamos, que es la ley que especifica todo la prevención, detección y abordaje de la violencia contra la mujer. Está la ley 1336 del 2009, esa es una ley que robustece la ley 679 del 2001, que es la lucha contra la explotación sexual, la pornografía y el turismo sexual, específicamente con niños, niñas y adolescentes. Y está la ley 1719 del 2014, que es la que tiene como objeto garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual en contextos del conflicto armado interno. Entonces, allí surgen todo lo que se empieza a implementar, por ejemplo, con los protocolos de Estambul. Hola, pechuguitas, ¿cómo les? En la parte no salió en ningún lado, ¿no? No. Espérenme un segundito. Me cuesta trabajo silenciar porque no los puedo ver a todos. Pero yo los puedo silenciar, creo que ya. Entonces, con esta contextualización general de lo que es la violencia basada en género, de lo que es la violencia contra la mujer, les queremos contar desde Bienestar Institucional Campus Cúcuta que en nuestra universidad ya hemos desarrollado acciones de prevención, de detección y también de atención a violencia contra la mujer específicamente, y también se han presentado situaciones de discriminación contra personas de la comunidad LGTBIQ+, ¿sí? ¿Qué les contamos? Y yo les hacía la introducción al principio sobre este protocolo. Está diseñado, ha sido un ejercicio juicioso. Quiero reconocer acá el trabajo de la Universidad Francisco de Paula Santander, que tiene un equipo súper comprometido con todo esto de la violencia basada en género, súper bondadoso para entregarnos sus aprendizajes, su experiencia, su conocimiento. Si ellos no nos hubieran citado, realmente creo que en ese momento nosotros no teníamos ni una palabra de este protocolo escrito, porque no sabíamos que teníamos que entregar el protocolo para este año como institución y la cantidad de responsabilidades además que se nos atribuían. No les puedo compartir en este momento el protocolo, por lo que les digo, está en proceso de revisión y aprobación y pues se tiene que generar una resolución a nivel institucional para que se pueda implementar el protocolo. ¿De dónde surge este protocolo? Es una estrategia nacional de tolerancia cero ante las violencias de género, y la resolución 014466 del año pasado, del 25 de julio, fue la que definió pues todos estos lineamientos a nivel de instituciones de educación superior para prevención, detección y atención de las violencias de cualquier tipo de discriminación basada en género en nuestras instituciones educativas de educación superior. Entonces, pronto ustedes van a tener acceso a este protocolo, se tiene que colgar en la página de la universidad, se tiene que difundir en los diferentes estamentos institucionales. ¿Qué van a encontrar ustedes en este protocolo? De manera rápida, porque creo que pensé que me iba a sobrar mucho tiempo. Tenemos 3 ejes fundamentales, que es la prevención, la detección y la atención. Entonces tenemos unos compromisos institucionales de los cuales ya se han venido avanzando en alguno de estos ejes. Entonces tenemos todo el componente de prevención, en donde hacemos prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Tenemos que abarcar transversalmente las 3 líneas de prevención. Con unas líneas de acción específicas tenemos que hacer gestión del conocimiento, gestión del talento humano, tenemos que hacer todo el proceso de sensibilización, promoción y divulgación de los derechos humanos de la mujer, derechos sexuales y reproductivos, y la asistencia de rutas de prevención, detección y atención de la violencia basada en género. Ya hemos ido avanzando. Nosotros teníamos antes del 2022, antes de que saliera esta resolución, teníamos una ruta incipiente de lo que artesanalmente podríamos haber identificado como necesidad para nuestra institución, específicamente para la necesidad de Campus Cúcuta. Esta detección, que es el siguiente eje, lo que promueve es la sensación que debemos tener todos los miembros de la comunidad educativa de que hay espacios seguros y de confianza, porque si no, así yo lo detecte, me voy a quedar quieto.
Entonces yo digo como que no, es que yo para qué me voy a enrollar, es que si yo voy a bienestar, bienestar cuenta por todas partes que yo fui la que fui a denunciar esta situación o que yo fui la que detecté esta situación. Pilas, compañeros. Esta detección es la que abre la puerta a la atención, es decir, desde la universidad no podemos activar rutas de atención si no se detecta un caso. ¿Quién puede detectar el caso? La víctima, sí, ella puede decir yo y va y notifica el caso, pero también otra persona que lo esté viendo, ¿sí? Lo pueden hacer anónimamente, no es necesario que ustedes simplemente, puede ser un escrito a mano si no lo quieren enviar por correo electrónico, pero esta forma de que todos seamos un ojo para la detección de violencia o 2 o 5 ojos para la detección de violencia basada en género en la universidad es lo que nos va a abrir la posibilidad de brindar la atención integral oportuna a estas víctimas. Es decir, muchas veces la víctima, ya lo hemos hablado durante este espacio, no se está dando cuenta que es víctima, pero nosotros los que estamos alrededor mirando los toros desde la barrera, como decía mi mamá, somos los que nos estamos dando cuenta y podemos notificar. Y acá está un resumen de las competencias en cuanto a la atención. Entonces, lo que se sugiere a la universidad es que se cree un grupo de orientación y acompañamiento que desarrolle o que oriente las acciones de prevención, es decir, que haga todo lo que es la promoción y la divulgación de todo lo que tenemos que ver con los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de los hombres, de las mujeres, de la comunidad LGTBIQ+, que hagamos todo el proceso de sensibilización, de decir esto existe, incluso de contar en la universidad que esta ruta existe, que este servicio existe, que bienestar institucional, y ahí sí en todos los campus, porque la resolución dice que es bienestar institucional quien tiene que liderar este proceso a nivel de las instituciones de educación superior, le pone nombre y apellido, mamá, papá y de todo en bienestar institucional, y además esa atención integral tiene que iniciarse con la activación de rutas de atención, el acompañamiento académico, la orientación y el seguimiento y reporte del caso. Cuando hablamos de activación de rutas, hablamos de que hay una ruta interna y esa ruta interna implica atención psicológica, física y jurídica. Por eso es muy importante cuando avancemos en el proceso la capacitación a los consultorios jurídicos, porque van a ser de mucha ayuda para nosotros a nivel institucional. Y debe crearse un comité evaluador de casos que es interdisciplinario. Y a nivel externo también tenemos nosotros la responsabilidad no solamente de activar, sino también de hacer seguimiento a la ruta que se active por el sector salud, por el sector protección y por el sector justicia. Es decir, que tenemos muchísimo trabajo como universidad y que pues hemos ido caminando en la medida en que también hemos podido ir construyendo desde nuestras necesidades y desde nuestros contextos. Finalmente, les quiero dejar esta diapositiva. La hice específicamente para el campus Cúcuta porque lo que les digo, el lineamiento todavía no es institucional, o sea, no es de todos los campus, pero va todo para lo mismo, o sea, todos vamos caminando hacia allá y va a llegar el momento en que todo se va a manejar específicamente desde la Oficina de Bienestar Institucional. Cuando ustedes identifiquen o cuando ustedes se consideren víctimas o identifiquen una víctima, se pueden acercar de manera presencial, pueden enviar una cartica, pueden escribir en una hoja sin firma, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer a computador, lo pueden enviar a través de estos 2 correos electrónicos por ahora, que es el de la doctora María Esther, la directora de Bienestar, msoto@cucuta.ues.edu.com, y la coordinadora de Desarrollo Humano de aquí Cúcuta, que es el mío que está abajo, que es de Humano. Con esto, pues, es la información que queríamos compartirles desde Bienestar Institucional. Ha sido la experiencia, nos falta un resto. A veces nos suceden cosas que decimos como que fue pucha, busquemos, porque hace poquito nos surge una pregunta, por ejemplo, sobre el uso de los baños. No esta semana, hace poquito no, esta semana. Y entonces como el tema, bueno, ¿y qué hacemos cuando hay una identidad de género en donde la persona no se siente, por ejemplo, yo puedo ser de sexo, puedo ser hombre, pero yo me identifico como mujer, entonces yo me siento muy incómodo cuando tengo que entrar a los baños de los hombres, porque yo no quiero pues estar en ese contexto de baño de los hombres. Entonces son preguntas que hasta nosotros que hemos estado leyendo, revisando, consultando y demás en bienestar institucional, nos quedamos como que, ¿y ahora? Entonces la invitación es que todas las preguntas, las situaciones, pues lo importante es que no se queden callados. También ustedes como profes, como coordinadores, es importante que ustedes no acompañen procesos de legitimación de la violencia. Por ninguna circunstancia se nos ocurre decir cosas como que,
aguántese que ya falta poquito para que se acabe el semestre, ¿sí? Porque lo que nosotros estamos enseñando no es a solucionar una situación de momento. Lo que estamos enviando tras ese mensaje es como que si existe una situación de violencia en cualquier contexto, pues aguántese, porque la violencia y nosotros los seres humanos o nosotras las mujeres o nosotras pues estamos dentro de un contexto de violencia y estamos destinados a aguantar y a someternos a ese tipo de situaciones. Con esto abro, compañeros, el espacio de preguntas, de compartir de situaciones, algo que les haya pasado, que nos quieran contar. De verdad que muchas gracias, profe, por esta intervención. Ha sido muy enriquecedora en particular para mí, y tomaré muchos de esos ítems para nuestros alumnos, porque ahorita, afortunadamente, ya nuestros alumnos se pueden expresar y no reprimir, porque a veces de las causas del bajo rendimiento, del ausentismo escolar, de las depresiones que ni sabemos por qué, que a veces nos decimos como docentes, bueno, pero que a este muchacho le puede faltar, si tiene esto, está joven y anda una depresión, entonces lo que no sabemos es que está en esa fase de transición tanto de identidad como orientación, y esto nos ayuda mucho como a acercarnos y poder redireccionarlo para que todos podamos ayudar a esos niños para que puedan, uno, lograr su objetivo como profesionales, y que nuestro acompañamiento sea significativo. Muchas gracias por tu aporte y bueno, buenas noches. Gracias, profe. Profe, y con su intervención me hace recordar algo que les había dicho y que creo que lo tenemos que tener aquí todos los días, es evaluar nuestros propios prejuicios. O sea, ¿cuál es mi percepción? ¿Cómo me siento yo cuando yo estoy enfrente de un estudiante o un compañero homosexual? ¿Qué siento yo cuando estoy enfrente de un hombre agresivo? ¿Cómo me siento yo cuando estoy enfrente de una mujer víctima? ¿Sí? Entonces, el evaluar cómo lo percibo también me hace como ampliar el lente y poder identificar en otras personas y poder también aceptar y reconocer que no somos iguales. Bueno, mi profe, los escucho. Bueno, yo solamente quiero felicitarla, Indira, excelente el tema, me uno a lo expresado por el docente, pero también quiero expresar algo de una manera muy espontánea. Yo pienso que escucharte y pues entender cómo ha evolucionado nuestra sociedad y cómo hemos evolucionado también en muchos prejuicios y paradigmas. Yo te escucho y yo me siento analfabeta en este tema, ignorante, de verdad que sí. Primero felicitarla y también pues hacer un llamado a bienestar y a ustedes que están liderando este tema, que hay que abrir espacios al interior de la universidad y claro, uno de estos espacios pues puede ser esta capacitación, pero también espacios de tertulia con estudiantes y de todo, porque de verdad que tenemos que crecer y tenemos que ayudar a transformar nuestra sociedad. Y nosotros como universidad y quienes asumimos el rol de docente, de directivos, pues tenemos que aprender, desaprender y ayudar y contribuir a esa transformación que lideramos desde este sector de la educación superior. De verdad que felicitaciones. Muchas gracias, Doc. Muy oportuna la intervención, la recomendación. Yo creo que en esos momentos en bienestar lo que más deseamos, hoy cuando estaba otra vez haciendo lectura del protocolo, veía cada vez hay cosas como de ajustar, hay algunos ajustes chiquitos o algunas sugerencias, pero teniendo pues como este protocolo ya validado institucionalmente,
Creo que ya empieza todo el proceso que nos habíamos pensado en cuanto a la ruta de la divulgación del mismo, ¿no? Y el poder sensibilizar, por ejemplo, el tema del consultorio jurídico, nosotros acá tenemos esa grandísima ventaja, ¿no? Listo, mi profes. Entonces, cualquier pregunta, cualquier inquietud, saben que en Bienestar Institucional, quienes no son del campus, pues también quedaron los correos a disposición de ustedes, se pueden contactar con nosotros en el momento en que bien lo dispongan, cuando lo necesiten. Estamos completamente dispuestos desde Bienestar Institucional a hacer los acompañamientos. Todas no nos las sabemos. Ahorita les conté la que me pasó la semana pasada, que yo dije, Dios mío, llamé a la Francisco de Paula para ver cómo lo estaban manejando ellos en esa situación. Y sin embargo, pues estamos para ir aprendiendo, y yo creo que en la medida en que tengamos la intención de aportar y de no dañar, pues todo lo que vayamos haciendo va a ser muy válido. Muchas gracias a todos, que pasen buena noche, que descansen. Nos vemos mañana, juiciosos, trabajando. Gracias, pobre. Gracias, Feliz profe. noche Buenas para noches. todos. Feliz noche. Gracias. Gracias, buena noche. Muchísimas gracias, doctora Indira, por esta excelente capacitación. Agradecerle a usted su tiempo, su experiencia para realizar esta actividad tan importante para los profesores. También agradecer a los profesores que se conectaron y que se mantuvieron muy atentos hasta esta hora. Entonces, desearles una feliz noche e invitarlos a que sigan participando en el plan de formación profesoral. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Doc. Gracias, Igualmente. doctora. Feliz noche. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.